Hola, bienvenido a este video donde vamos a resolver problemas acerca de los temas de este último bimestre. Sí, entonces vamos a comenzar con un problema de reparto proporcional, que es el primer tema. Bien, vamos a comenzar. El problema nos dice se reparte una cantidad directamente proporcional. Entonces, sabemos que el esquema nos dice, ¿no? Cierta cantidad, una cantidad directamente proporcional. Entonces, creamos el esquema. Esa cantidad le vamos a llamar n, se reparte directamente proporcional. Nos dice a los términos de la sucesión un medio, 3 cuartos, 5 octavos, 7 dieciseisavos y me dice que continúa. ¿De acuerdo? Nos dice el problema que continúa. En, en este caso no nos dan los índices completos. O sea, no nos da toda la sucesión de índices, solamente nos dice que continúa. Y de acuerdo a que, según lo que podemos ver, los numeradores son números impares. Entonces quiere decir que el siguiente índice debe ser 9, ¿no es cierto? Porque es el siguiente impar, sobre, y los denominadores son potencias de 2. Entonces el siguiente debería de ser 32, ¿no es cierto? Debería de ser 32. Entonces el siguiente debería de ser 11 entre 64 y así, ¿de acuerdo? Pero nosotros no vamos a colocarle aún, porque si no estaríamos tal vez en error si es que colocamos más índices de lo necesario. Así que vamos a dejar que el problema siga avanzando. Vamos a seguir avanzando en el problema. Bien, dice, y se obtiene que la parte proporcional a 5 octavos es 80. Esta parte es importante. Nos dice que la parte proporcional a 5 octavos es 80. Eso quiere decir que aún sin tener todos los índices, vamos a colocar la constante de proporcionalidad k a cada uno de los índices. ¿De acuerdo? En este caso nos dice que la parte proporcional a él, o sea, él, resulta ser 80. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esa igualdad y vamos a resolverlo. Entonces, 5 octavos de k es 80, por lo que k viene a ser igual a 128. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pasa el 8 a multiplicar, el 5 a dividir, k vale 128. ¿Ya? Eso es muy importante, haber obtenido el valor de k. Porque nos está preguntando, ¿no? Ahí de inmediato viene la pregunta. Dice, ¿cuál es la parte correspondiente a 7 dieciseisavos? Ah, ya. A la parte siguiente. ¿Cuánto le corresponde a él? Bueno, para ver cuánto le corresponde a él, entonces basta con reemplazarlo. 7 dieciseisavos multiplicado por k, que vale 128. 128 entre 16 es 8. 8 por 7, 56. ¿De acuerdo? Primera parte de la respuesta es 56. Sí, porque nos dice cuál es la parte correspondiente a 7 dieciseisavos. ¿Cuánto le corresponde a él? Le corresponde 56. Podemos ver las alternativas que está aquí, 56, 56 y 56. Por lo tanto, esta alternativa y esta alternativa se descartan. ¿De acuerdo? Y nos dice también una incógnita más, una interrogante más. Dice, ¿y cuál fue la cantidad repartida? Nos está pidiendo el valor de n. Este valor n, si es la mayor posible y todas las partes obtenidas son enteras. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a definir, pues, lo que nos va a definir cuántos índices de reparto va a tener esa cantidad de n. El que nos diga que todas las partes obtenidas sean enteras, eso ya nos va a definir hasta qué determinado índice vamos a trabajar. Por ejemplo, si continuamos con el siguiente, 9 entre 32, como habíamos dicho, al multiplicarlo por 128, que es el factor de proporcionalidad k, la constante k, esto nos sale entero, ya que 128 se puede dividir entre 32, así que no hay problema. El siguiente, ¿quién será? El siguiente índice será 11 sobre 64, porque ya que por 128 todavía, ¿no? O sea, todavía se puede simplificar. Simplificamos, 64 a 2, eso resulta ser 22, es un número entero, no hay problema. Entonces, continuamos. 13 entre 128 va a ser el siguiente. Multiplicamos por 128,
también va a ser entero. Entonces vamos a darnos cuenta que, bueno, el siguiente tendría que ser 15 sobre 256. Vamos a darnos cuenta que al multiplicar por 128, podemos simplificar, ¿no? 128 aba 1, 128 aba 2, nos va a quedar 15 medios. Y este índice, perdón, esta cantidad, ya no es índice, ¿no? Esta cantidad repartida ya no es entera, entonces quiere decir que él no participa. Entonces, este índice, el índice que habíamos colocado, 15 sobre 256, él no va, él se va a ir, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro último índice, fue 13 sobre 128. Entonces, vamos a hallar el valor de n de una vez. N, vamos a ponerlo más por aquí. Bueno, vamos a alargar un poquito el reparto. Es hasta aquí. Ya, hasta ahí. Bueno, me salió un poco feo. Ya, entonces vamos a resolver n, el valor de n. ¿De acuerdo? N, entonces, aquí es igual. Va a ser igual a 1/2 de k más 3/4 de k más, y así, ¿no es cierto? Ya tenemos todo. Ya tenemos todos los factores, todos los sumandos, más 5 octavos de k, más 7 16avos de k, más 9 32avos de k, más 11 64avos de k, más 13 128avos de k. Ya sabemos que k vale 128, así que 128 entre 2, 64. 128 entre 4, 32 por 3, 96. 128 entre 8, 16 por 5, 80, que era la parte que estaba aquí. ¿De acuerdo? El siguiente, 128 entre 16, 8 por 7, 56, lo que nos había salido aquí. Más 128 entre 32, sería 4 por 9, 36. Más 128 entre 64, 2 por 11, 22. Más 128 entre 128, 1 por 13, 13. Dando la suma de todo eso, viene a salir 367. Esa es la cantidad repartida. Entonces nuestra respuesta vendría a ser 56, que le corresponde al índice 7, 7 entre 16, y 367 es la cantidad repartida. La respuesta alternativa B. Bien, continuamos entonces con un problema de regla de 3. El problema nos menciona un terreno de 10 acres, ¿no es cierto? 10 acres. Puede alimentar a 12 bueyes por 16 semanas o a 18 bueyes por 8 semanas. Luego pregunta, ¿cuántos bueyes podría alimentarse en un campo de 40 acres durante 6 semanas si el pasto crece regularmente todo el tiempo? Bien, hay que identificar, ¿no es cierto?, las magnitudes que estamos viendo aquí. Vamos a colocar de la siguiente manera. Voy a colocar aquí la magnitud semanas, ¿de acuerdo? No lo vamos a transformar a días o a otra medida. ¿Por qué? Porque me hablan de semanas por aquí, otra vez semanas, y por aquí otra vez semanas. No hay necesidad de cambiarlo ni a días, ni a meses, ni a nada más. Lo dejamos como semanas, nuestra magnitud. Ahora, la otra magnitud es claro que es la cantidad de bueyes, ¿de acuerdo? Y la tercera magnitud va a ser los acres, ¿de acuerdo? Que es superficie. Bien, entonces vamos a identificar los valores, ¿de acuerdo? Para la primera me dice un terreno de 10 acres puede alimentar a 12 bueyes por 16 semanas. O sea, durante 16 semanas se puede alimentar a 12 bueyes. Hasta ahí estamos entendiendo bien. El terreno me dice que es de 10 acres, ¿de acuerdo? Pero ese terreno, esos 10 acres, tienen en sí mismo, tienen una particularidad que es, o sea, se entiende, ¿no? A medida de que los bueyes vayan comiendo
el pasto, el pasto de todo el cultivo, de todo el pastizal, a medida que van comiendo, el pasto dice que va creciendo, según lo que nos dice aquí. El pasto crece regularmente todo el tiempo. Eso quiere decir que cada día va a crecer una determinada cantidad. O sea, para estos 10 acres, nuevamente, el primer día va a crecer un factor, le vamos a llamar K. ¿Está bien? Les voy a sumar más K. Esto es lo que hace en un solo día. En un solo día el pastito de los 10 acres ha crecido K. O sea, quiere decir que los bueyes, no solamente, estos 12 bueyes, no solamente tienen que consumir los 10 acres, sino que por cada día que están pastando, tienen que consumir también un K adicional, ¿de acuerdo? Entre los 12 bueyes. Ahora, el problema nos dice en, que los bueyes comen 16 semanas. Entonces, quiere decir que vamos a tener muchas K, ¿sí o no? O sea, más, así bastantes. La idea es identificar cuántos K hay. O sea, si en un día es K, en 16 semanas, ¿cuántos K van a haber? Entonces, es fácil ver que tenemos que proceder a multiplicar 16 para transformarlo a días por 7. ¿De acuerdo? Ahora, los bueyes empiezan a consumir los 10 acres desde el primer día. ¿De acuerdo? O sea, no lo van a acabar todo, es cierto. Pero desde el primer día empiezan a consumir el pasto. Entonces, todas estas K no provienen estrictamente desde el primer día, sino que vienen desde el segundo día. No sé si me dejo entender. Desde el segundo día. O sea, esta K es producto del segundo día. O sea, los bueyes han comido pasto y al día siguiente el pasto ha crecido y ha otorgado a los 10 acres, le ha otorgado un añadido más de K. Así que en el tercer día también va a ser otra vez K, otra vez y así. ¿Se entiende? O sea, estos 16 por 7 le vamos a tener que restar el original. O sea, no entra ahí el primero. Porque el primer día están consumiendo de los 10 acres. Así que, entonces, ¿cuántos K van a haber? ¿Cuántos K hay? 16 por 7 menos 1, ¿de acuerdo? Ya que el 1, que es el primer día, estaban estrictamente con los 10 acres, ni más ni menos. Muy bien, entonces hay que calcular, ¿no? 16 por 7 menos 1 sale 101, ¿de acuerdo? 101. Entonces me está diciendo que el mismo pastizal, o sea, los mismos acres, otra vez voy a poner aquí 10, son capaces de alimentar a 18 bueyes durante 8 semanas. La misma cantidad de acres, ¿de acuerdo? Pero, ¿no es cierto? Como nos dan menos tiempo, entonces quiere decir que también va a añadirse, ¿no? Cada día crece K, el pastito crece, ¿no es cierto? ¿Cuántos K estoy añadiéndole? Análogo al primer resultado, aquí va a ser 8, porque son 8 semanas, estas 8 semanas, aquí, 8 por 7 menos 1, que eso viene a ser 55. Ahora sí vamos a aplicar la regla de 3. La regla de 3, en este caso, las semanas con los bueyes es inversamente proporcional y aquí es directamente proporcional, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, recordamos, ¿no es cierto?, que viene a ser obra sobre obreros por tiempo. Es una fórmula de este tipo, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. La obra son los acres que van a comer, que van a pastar los bueyes. Los obreros son los bueyes, ¿no es cierto? Son los que están pastando. Y el tiempo me lo están dando en semanas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo ya de una vez. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Viene a ser entonces el primero, la primera obra que está aquí. O sea, esta obra es 10
más, habíamos dicho 101, ¿no es cierto? Es 10 más 101K sobre 16 por 12, ¿se entiende? Y el otro es 10 más 55K, ¿de acuerdo? Ya que esto nos daba 55K, ¿de acuerdo? Uh, entonces vamos a dividirlo entre 8 por 18, ¿de acuerdo? Aquí solamente hay un trabajo de simplificación, ¿no es cierto? 16 octava, octava, octava 16, 2, sexta, 2, sexta, 3. Pasa 3 a multiplicar, vendríamos a tener 30 más 303K es igual a 40, ya que aquí es 4. 4 por 10, 40, más 220K. Ah, disculpen, habíamos dicho que es 101, no, es 100, perdón, se me estaba pasando aquí. La multiplicación es 112 menos 1, 111. Disculpen. Sé que también se habían dado cuenta. Ahí está, 111. Perdón. Entonces ahí vamos a cambiarlo. ¿Dónde cambiamos otra vez? Cambiamos aquí. Viene a ser 333. Listo. 333. Entonces pasamos a restar. Sería 113K es igual a 10. Entonces K viene a ser 10 entre 113. ¿De acuerdo? Eso es la cantidad de pasto que está creciendo, 10 entre 113. Claro, está medido en acres, ¿de acuerdo? Es una fracción, es bastante pequeño, pero significante, ¿no es cierto? Pero hay que hacer una acotación. Esto es lo que crece debido a los 10 acres, ¿de acuerdo? Debido a los 10 acres. Aquí, este mismo K, que podemos ver, es igual que aquí. ¿Por qué? Porque el 10 no ha cambiado. En cambio, si yo te dije, si el problema nos dijera, o sea, nos cambia, ¿no? Imaginemos que diga ya no 10 acres, sino 20 acres. Esos 20 acres ya no van a producir K. ¿Cuánto producirán? Como es el doble de acres, produce el doble de K. ¿Me entienden? De esa manera. Entonces vamos a ir inmediatamente a lo que nos preguntan. ¿Cuántos bueyes podría alimentarse en un campo de 40 acres? Ah, miren, ahí está cambiando la cosa, ya no son 10 acres, 40 acres. Quiere decir que cada acre, perdón, que esos 40 acres van a producir ¿cuánto? 4K, ¿de acuerdo? 4K. Durante 6 semanas, si el pasto crece regularmente todo el tiempo. Bien, entonces vamos a hacer nuestra regla de 3 una vez más. Una vez más. En este caso, vamos a utilizar cualesquiera de ellos, cualesquiera, o sea, podemos utilizar el de arriba, el primer caso, o el segundo caso, como querramos hacer. Yo lo voy a hacer con el primer caso, ¿de acuerdo? Vamos a colocarle, ya vamos a colocar de una vez 10 más 111 multiplicado por 10 entre 113. Vamos a colocarlo de una vez. Yo sé que va a ser un poco pesado esto, pero téngame paciencia. Sobre 16 por 12. Listo. Eso va a ser igual acá va a cambiar. Ya no son 10 acres, ahora son 40 acres. ¿De acuerdo? Más. En este caso, viene a ser... bueno, vamos a ver. ¿De dónde salió esto? ¿Se acuerdan que de dónde salió esto? De las semanas, ¿no es cierto? O sea, las semanas lo multipliqué por 7 y le resté 1. ¿Cuántas semanas nos está dando aquí el dato? Son 6 semanas. ¿De acuerdo? Así que 6 semanas es 6 por 7, 42. Siempre le restábamos 1. Será 41. ¿De acuerdo? 41 multiplicado por... ya no es K, ahora es 4K. Multiplicado por 4 por 10 entre 113. ¿Se entiende? Lo que pasa es que si era 10 acres, producían K. Si son 40 acres, producirán cada día 4K. Muy bien. Entonces, todo eso sobre, en este caso, sobre, multiplicamos, vamos a multiplicar, ¿qué es lo que nos dice? Ya, ¿cuántos bueyes, no? Nos preguntan cuántos bueyes. No lo conozco, ¿cuántos bueyes? Durante 6 semanas. Ahí está, por 6. ¿De acuerdo? Entonces aquí es cuestión ya de solamente operar, la parte operativa, finalmente. Sexta,
2 aquí, ¿verdad? Entonces, X pasa a multiplicar y hay que operar esto con mucha calma, ¿cierto? Vamos a bajar un poquito. Bajamos para poder operar bien. Bajamos y seguimos. Ya está, listo. X multiplicado por 10 más 111. ¿Les parece si lo regresamos acá? Lo regresamos acá, ¿de acuerdo? Para no estar en tanta multiplicación por el momento. 32, ¿cierto? 40 más, el 32 paso a multiplicar por si acaso, 16 por 2 es 32. Paso a multiplicar 40 más 41 por 4, para multiplicarlo por k. 41 por 4 será 164k, ¿de acuerdo? Estamos volviendo el 110 entre 113 a factor k, ¿de acuerdo? A lo que vale, pues, ¿no? K, ¿de acuerdo? Para no estar operando tanto. En este caso, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Ya, 10k más, bueno, en este caso, perdón, 10x más, ahí se complica bastante, ¿no es cierto? Estamos multiplicando por mucho factor k. Entonces el 10 vamos a pasar a... No, no se puede, no se puede, no se puede. Hay que operar nada más, caballero. Multiplicamos entonces. 10 vamos a transformarlo al mismo denominador que el factor k. 113 entre 113, ¿de acuerdo? Más 111 por 10 sobre 113. Ahí está. Listo. 32, lo mismo hacemos para el 40. 40 lo multiplicamos por 113 sobre 113 para poder sumarlo con 164 por 10 entre 113. ¿De acuerdo? En este caso sería... tendríamos que reagrupar esto, ¿no? Para no estar multiplicando, podríamos reagrupar, pero bueno, en fin. Continuamos. X multiplicamos aquí. 10 por 113 más 10 por 111. Aplicamos propiedad asociativa, ¿no es cierto? Factorizamos 10 y sumamos 113 más 111 sería multiplicado por 224 por 10 entre 113. ¿De acuerdo? De esa manera. Listo. Eso viene a ser igual a 32 multiplicado por 40 por 113. Vamos a expresarlo de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por aquí, voy a ponerlo de otro color. Es como decir 10 multiplicado por el 4, lo multiplicamos por 113, que eso viene a ser 452. O sea, vamos a sumar 452 más 164. Eso nos da 616, ¿de acuerdo? Los 616 por 10. 600, vamos a poner esto bien. 32 aquí, vamos a borrar un poquito de arreglo, ya está. 616 multiplicado por 10 sobre 113, listo. Así nos va a ser, así nos va a resultar. Entonces el 10 se van, 113 y 113 se van. Queda 32 por 616 sobre 224. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, séptima va a ser 88. Séptima nos va a salir 32. 32 y 32 se van. Por lo tanto, el resultado son 88 bueyes. Eso viene a ser nuestra respuesta. Listo. Muy bien, espero que se haya entendido este ejercicio.